Leemos Judas 1:1 y dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conoce, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amado, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque hemos cantado de tu grandeza. Hemos cantado, Señor, que en todo lo que podemos pensar, en todo lo que podemos imaginar, tú eres grande. Gracias, Señor, porque lo podemos proclamar en la alabanza. Gracias que nos acercamos con reverencia a tu palabra, porque eres grande, porque eres incomparable, porque has hablado, Señor.
Y pedimos, Señor, que cada uno de nosotros que estamos en este lugar y aquellos que puedan estar viendo esta transmisión, nos podemos acercar a tu palabra con reverencia, porque tú eres grande, porque tú has hablado, Señor. Y al acercarnos, Señor, a esta carta de Judas que nos advierte, Señor, acerca de falsos maestros, pedimos que tú nos hagas entender, Señor, la realidad de lo que estamos viviendo, que nos ilumines, Señor, para saber cómo lidiar con esta situación, Señor, y que nos impulses para poder salir de este lugar transformados y cambiados. Usa mi vida, Señor, para hablar claramente, con precisión, para la bendición de tu pueblo, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Y amén. Pueden sentarse. La carta de Judas es una carta que muy pocas veces se lee, muy pocas veces se enseña o se predica en los púlpitos. Judas, esta carta contiene algunos pasajes, algunos versículos que son difíciles, son complicados para explicarlos. Pero lo que vamos a hacer hoy es que vamos a ver el panorama grande de Judas y vamos a extraer la advertencia primordial que este Judas nos está diciendo. Judas en esta carta les escribe, no sabemos a quiénes, eran hermanos, pero no sabemos cuál iglesia, qué ciudad, qué grupo, pero les escribe advirtiéndoles de falsos maestros. Y me llama la atención que este es el tema principal de Judas, porque Judas es o era el medio hermano del Señor Jesús. Judas era hermano del Señor Jesús. Judas era hermano de Santiago. Y si recordamos la historia de los evangelios acerca de lo que pensaban de Jesús, su familia, pensaban que estaba fuera de sí, pensaban que estaba loco, no creían en él. Y ahora este Judas, que en algún tiempo no creía en su propio hermano, que quizás pensaba que su propio hermano era un falso maestro, ahora en esta carta de Judas les escribe ahora no como hermano de Jesucristo, sino como siervo de Jesucristo, advirtiéndoles de aquellos falsos maestros que hablan en contra de este Señor Jesucristo. Un escritor resumió la carta de esta manera: necesitamos entender que los falsos maestros existen, que su enseñanza puede ser atractiva, pero también peligrosa, y que su condenación está segura. Judas le escribe a este grupo y nos escribe a nosotros advirtiéndonos de la amenaza que existe. Si comenzamos a leer nuevamente desde el versículo 1, Judas se introduce en su carta y notamos cómo se introduce. Judas, siervo de Jesucristo. Pudo haber dicho hermano de Jesucristo. Pudo haber usado eso para más reconocimiento, quizás para más popularidad, pero Judas no quiso presentarse como un hermano del maestro, simplemente se presentó como un siervo de Jesucristo. Y dijo que era hermano de Jacobo. Y le escribe, note la descripción, a los llamados. ¿Qué significan los llamados? Los apartados, los que Dios ha escogido. Y notamos que a los llamados habla de algo que sucedió el día de ayer, algo que Dios hizo ayer, a los llamados. Y luego dice a los llamados santificados en Dios Padre. ¿Qué significa la palabra santificados? Apartados. Dios nos está haciendo santos hoy. Nos llamó ayer, nos está haciendo santos hoy, y luego sigue diciendo y guardados en Jesucristo. Nos llama ayer, nos santifica hoy y nos guarda para ese día cuando nos presentamos con el Señor Jesucristo. Esos son todos los santos. Versículo 2, misericordia y paz y amor os sean multiplicados, que tengan más misericordia, más gracia y más paz. En el versículo 3, Judas entra en la esencia de su carta.
Y lo que vemos en el versículo 3 es lo que Judas les manda a ellos hacer y nos manda a nosotros hacer. Porque note lo que dice Judas: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos. Judas tenía un deseo grande de escribirles, pero lo que él les quería escribir era acerca de nuestra común salvación. Judas quería escribirles una carta acerca de nuestra común salvación. Y hacemos hincapié que era una salvación común que también nosotros la tenemos. Porque esa salvación común que tenía Judas con esos hermanos es común porque tenemos al Señor Jesucristo. Todo aquel que tiene al Señor Jesucristo participa de esta común salvación. La intención de Judas era hablarles de esta común salvación, pero aunque ese era el deseo, se vio obligado a escribir de otra cosa. Se vio obligado que había una necesidad más apremiante en la condición de ellos. Porque dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, animándolos a que contentáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué es lo que debemos hacer, Judas? Deben contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿Qué significa contender? Luchar, batallar, estar en un combate, estar en una pelea. ¿Nos está llamando Judas a ser pleitistas? ¿Nos está llamando Judas a ser peleoneros? No. Nos está llamando a combatir, a contender con toda diligencia, a luchar con valentía, a combatir con ánimo, a luchar cuerpo a cuerpo, dijo un escritor. Que nos recuerda, estimados hermanos, que estamos en una guerra. Estamos en una lucha. Esta guerra, esta lucha nunca termina hasta que estemos al otro lado de la eternidad. Hasta que Cristo venga o nos vayamos con Él, esta lucha, esta guerra, este combate no termina. Y hay solo dos lados en esta lucha. Le pertenecemos a Dios y somos soldados del Señor, los que van a ganar, o le pertenecemos al diablo y somos soldados del diablo, los que van a perder. Y si somos del Señor, día tras día estamos combatiendo, estamos en una lucha. Pero la intención de Judas en este lugar o en esta carta no es simplemente para recordarnos que estamos en una lucha y que debemos de ser peleoneros y combatir. No, dice que contiendan ardientemente, con diligencia. ¿Por qué? Por la fe. ¿Qué es lo que debemos hacer? Contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Notamos esa palabra, la fe, porque muchas veces hay contención en las iglesias y son por caprichos, son por opiniones, son por tradiciones. Y en vez de combatir con los que no reciben al Señor, los que rechazan al Señor, los que se ponen en contra del Señor, muchas veces en las iglesias estamos combatiendo entre nosotros por cosas que son opiniones, por cosas que son tradiciones, por cosas que son caprichos. Pero Judas nos recuerda, no, contiendan ardientemente por la fe. Y cuando habla de la fe, se refiere, dice un escritor, al cuerpo de doctrina dado por Dios por medio de los apóstoles a la iglesia cristiana. Esa fe, lo que los apóstoles enseñaron, lo que los apóstoles establecieron, esa fe es a la que debemos defender. Esa fe es la que debemos preservar.
Esa fe es la que debemos contender ardientemente. Y note el lenguaje que usa, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La Biblia de las Américas lo traduce: una vez para siempre fue entregada a los santos. En otras palabras, esta fe ya fue dada. Ya se estableció en el primer siglo. Ya se ha dado, ya se ha establecido. No se vuelve a dar, se comparte, pero no se vuelve a establecer porque ya fue dada. Se debe preservar, se debe proteger y se debe proteger. Por eso se contiende. Les escribo, hermanos, animándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿A quién fue dada esta fe? A los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Si usted es del Señor, usted es uno de los santos. Esto ha sido dado a los santos. Entonces la otra pregunta es, ¿para quiénes se aplica esto? ¿Quiénes son los que deben contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos? ¿Los pastores? Sí, pero no solo los pastores. ¿Los maestros? Sí, pero no solo los maestros. ¿Los evangelistas? Sí, pero no solo los evangelistas. Todos. Todo cristiano, todo santo tiene que combatir ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Usted tiene esa responsabilidad. Yo también. Todo cristiano tiene la responsabilidad de combatir, contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Dice un escritor, la expresión quiere decir, les ha sido confiada. La iglesia colectivamente y cada creyente en lo personal tiene una mayordomía que desempeñar. No crea de que usted puede decir, pues yo nunca estudié, eso no es para mí. No crea que usted puede decir, pues yo nunca fui a un instituto, yo no he leído, yo no he estudiado, yo no sé de teología. La responsabilidad de defender y preservar y proteger la fe que hemos recibido es de todos nosotros, no solamente de los pastores. ¿Qué es lo que debemos hacer? Contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cómo lo hacemos? Judas no nos contesta eso todavía, eso va a ser al final. Pero lo que Judas hace después es que primero nos dice qué es lo que debemos hacer. Contender ardientemente. ¿Por qué debemos contender ardientemente? Eso es lo que Judas nos dice después. Desde el versículo 4 hasta el versículo 16 nos dice por qué. Y nos comienza a describir la razón por la que nos exhorta a defender esta fe. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Algunos hombres han entrado encubiertamente. Se han infiltrado encubiertamente. ¿Han entrado dónde? ¿A la casa? ¿A la reunión familiar? ¿A la iglesia? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, se han infiltrado encubiertamente, de escondidas, con falsedad, con engaño. Están entre ustedes, les dice, por eso deben estar alertas y atentos para contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Se habían unido a la asamblea de los creyentes pretendiendo que eran partes de ellos cuando en realidad eran enemigos. Ese era un riesgo en ese entonces. Ese es un riesgo en el día de hoy. Eso existe en el día de hoy. Eso existe en las iglesias en el día de hoy. No todas las personas en las iglesias, no específicamente en esta, son cristianos. No todos le sirven al Señor. Unos entran encubiertamente, unos entran de escondidas, unos entran con falsedad para hacer estragos en las iglesias. Y luego, después que hace esa declaración, han entrado encubiertamente.
comienza a describir la clase de hombres que estos son. Y desde el resto del capítulo 4, el versículo 4 hasta el 16, lo he identificado en 4 categorías para identificar a estos falsos maestros. Se identifican por su vida o por su carácter. Se identifican por sus palabras o su enseñanza. Porque si tienen una vida contraria a la voluntad de Dios, da a entender que su enseñanza, su doctrina también es contraria a la voluntad de Dios. Se identifican por el fruto de sus obras y se identifican por el destino que ellos tienen. Y los nombré de esa manera porque está todo entremetido. No es una serie de cosas que Judas presenta para decir, bueno, esta es su vida, esta es su enseñanza. No, está todo entremetido. Pero tengo eso en mente cuando estamos leyendo la descripción de estos hombres corruptos que han entrado encubiertamente. Y medite en el tiempo que estamos viviendo hoy. Y medite lo que estamos viendo hoy. Medite lo que vemos en las redes sociales, en la televisión, en YouTube, en donde sea. Y piense en lo que está diciendo Judas. Note lo que dice. Versículo 4 otra vez. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Eso habla de su destino. Ya estaban destinados para esa condenación. Note cómo lo describe. Hombres impíos. Hombres sin Dios. Que quizás tienen la apariencia de piedad, pero en realidad no son piadosos. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Su vida, su carácter, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Libertinaje habla de perversidad. Habla de ausencia de restricción moral. Habla de indecencia. Quieren hacer lo que la carne quiere hacer. Siguen sus deseos, siguen sus pasiones, se entregan sin reserva a la inmoralidad y luego se esconden detrás de la gracia de Dios, porque Dios es amor y Dios perdona todo. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Estos días estuvimos hablando con algunos hermanos acerca de un cierto pastor que se encontró en infidelidad y en vez de arrepentirse se puso a justificar su infidelidad y se fue de la iglesia. Hombres se convierten en libertinaje la gracia de Dios. Pero notamos, hermanos, que esa palabra libertinaje se contrasta con lo que ya dijo en el versículo 1. En el versículo 1 les escribe a los santificados, a los apartados para ser santos, pero estos convierten la gracia en libertinaje para hacer lo que ellos quieren. Entonces, no solamente son impíos, no solamente convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, sino que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Su enseñanza, sus palabras, niegan a Cristo. Niegan su autoridad, niegan su señorío, niegan su soberanía, niegan su eficacia. Y por lo tanto son hombres impíos. Y podemos a veces pensar de que, bueno, eso no lo vemos tanto hoy, pero ponga atención, hermanos, cuando escucha a un predicador, a un maestro, a alguien, y nunca menciona a Cristo. Nunca habla de Cristo. Hablan de sí mismos, hablan de lo que han hecho. Yo he escuchado a evangelistas que solo se pasan hablando de lo que ellos han hecho. A quienes sanaron, a quienes levantaron, a quienes hicieron esto, pero nunca presentan el evangelio y son evangelistas. Mediten eso cuando esté en otra iglesia, cuando vea una enseñanza y nunca hablan de Cristo. Que no lo dicen literalmente, pero con lo que no dicen, niegan la autoridad de Cristo. Niegan que Cristo es el único Dios soberano. Lo niegan. Y después de eso, del versículo 5 al versículo 10, y aquí está uno de los versículos complicados, pero el versículo 5 al versículo 7 presenta 3 ejemplos del destino de aquellos que son de esta manera. Porque note el versículo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, ¿qué hizo después? Los destruyó a los que no creyeron. Recuerda la historia, que Israel en el desierto quería regresar a Egipto, de donde Dios los había sacado.
rebeldes. ¿Qué hizo Dios con ellos? Los destruyó. Ese Dios de amor de San Juan 3:16 los destruyó en el desierto por su desobediencia y por su incredulidad. Versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Este versículo es complicado, este versículo es controversial. Este versículo algunos lo conectan con el capítulo 6 del libro de Génesis, que dicen que los hijos de Dios eran ángeles, o los ángeles caídos tuvieron algo que ver con lo que sucedió en Génesis capítulo 6. Pero sea cual sea, lo que este versículo está diciendo es que los ángeles que desobedecieron, los ángeles que abandonaron su morada, Dios los castigó. Dios los encadenó. Y están reservados para el juicio del gran día. Versículo 7 también. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, y algunos entienden cuando habla de que aquellos, habla de los ángeles del versículo 6, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, porque si recordamos en el 19 de Génesis, los hombres querían tener relaciones sexuales con los ángeles, fueron tras vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y el punto de este versículo 5, 6 y 7 es este: aquellos que se rebelan, aquellos que desobedecen la autoridad de Dios, reciben castigo, reciben condenación, reciben consecuencia. Israel en el desierto, los ángeles que desobedecieron, Sodoma y Gomorra que desobedecieron, todos fueron castigados, todos fueron destruidos, todos están preservados, reservados para el día del juicio. ¿Cuál es el destino de estos que desobedecen, falsos maestros? Castigo de parte del Señor. Porque eso es lo que sigue diciendo en el versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, pervierten, contaminan la carne, el estilo de vida, el carácter, rechazan la autoridad. Rechazan la autoridad. Israel rechazó la autoridad de Dios. Los ángeles rechazaron la autoridad de Dios. Sodoma, Gomorra, las ciudades vecinas rechazaron la autoridad de Dios. Todos fueron castigados. Estos rechazan la autoridad de Dios y la autoridad de la iglesia, y por lo tanto ellos también van a ser castigados. Lo que está diciendo Judas. Mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Hablan de una manera insultantes, hablan mal, y de las potencias superiores, potestades superiores, puede referirse a los ángeles. Hablan insultantemente de los ángeles, o hablan insultantes de los líderes de la iglesia, una de las dos. Sin embargo, hablan insultantes. No se doblegan a la autoridad, creen que son la autoridad, rechazan la autoridad de Dios, y por lo tanto les espera un castigo a ellos. ¿No ha conocido ustedes personas que son así, líderes que son así? Que la única autoridad son ellos, rechazan toda clase de autoridad. Es una marca de una persona que no conoce bien al Señor. Versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. En el contexto aquí, el ángel es mucho más superior que estos falsos maestros. Y el ángel no se atrevió a conferir juicio contra Satanás, y estos falsos maestros, que no son fuertes como los ángeles, se atreven. Son arrogantes en contra de la autoridad que ellos tienen, porque ese ejemplo de la soberbia sigue diciendo en el versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Blasfeman de cuantas cosas no conocen. Si son falsos maestros, si son hombres impíos que no conocen a Dios, ¿qué cosas no conocen ellos? Las cosas de Dios, las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente, dice Corintios.
Ellos no lo tienen y por lo tanto blasfeman en cosas que ellos ni conocen. Póngale atención a muchos de estos charlatanes en la televisión. Lo que dicen, cómo hablan, qué presentan, de qué hablan. Casi solo de ellos mismos hablan, y cuando hablan de Dios, hablan blasfemando de cosas que no conocen, porque no tienen el Espíritu de Dios. Y en las que conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. No tienen el Espíritu, son hombres naturales, pero aún esas que conocen se corrompen. Son corrompidos estas personas. Versículo 11, ay de ellos, condenación, juicio, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál era el camino de Caín? Violencia. Mató a su hermano, ofreció un sacrificio que no era agradable al Señor. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Cuál es una característica de los falsos maestros? Lucran, hacen las cosas por dinero, por enriquecerse, por lucro. Esa es una identificación de ellos. Y perecieron en la contradicción de Coré. Coré se rebeló contra la autoridad de Dios. Se rebeló contra Moisés, quien fue puesto por Dios, y por lo tanto se rebeló contra la autoridad de Dios. Estos eran los que estaban entre ellos. Piensen eso. Estos eran los que estaban entre los hermanos de la iglesia. Versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Se entiende que cuando dice son manchas en vuestros ágapes, cuando habla de ágapes, hablan de celebraciones íntimas de los cristianos que se sentaban a cenar, a comer, a tener compañerismo como cristianos. Y estos hombres impíos, hombres perversos, hombres malos, eran manchas en esa reunión. Porque en medio de los santificados estaban ellos, infiltrados encubiertamente para traer destrucción en la iglesia. Son manchas en la reunión. Y note esa palabra, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Apacentar las ovejas. ¿Qué hacen estos falsos maestros? No apacientan las ovejas, se apacientan a sí mismos. Solo tiene que ver con ellos, el beneficio de ellos, el bienestar de ellos, el provecho de ellos. Son una mancha, no traen algo de provecho, se sientan a comer con ustedes, en lugar de añadir a la santidad de la ocasión, le restan, son arrogantes, se pastorean a ellos mismos, en vez de alimentar al pueblo, se alimentan ellos mismos. Estaba escuchando esta semana una enseñanza de un hermano que decía que en el aniversario de él y su esposa siempre iban al mismo lugar para celebrar su aniversario. Y en ese lugar habían muchos, no me acuerdo de qué país, pero muchos inmigrantes de una nación de África. Y había una señora, una hermana ahí, que siempre que venía, cada año, ella los atendía, no es arrodillarse, pero le bajaba el rostro a ellos, lo respetaba tanto. Y la razón por qué lo hacía es que ella venía de un lugar donde un líder religioso cristiano en ese lugar les había enseñado que todo, del más pobre hasta el más elevado en la iglesia, tiene que darle todo a su pastor. Entonces el pastor allá en África, en una nación bien pobre, tenía casas, tenía carros lujosos y la gente muriéndose de hambre, y de ahí venía ella. Y por eso lo trataba a él de esa manera, porque eso es lo que ella conocía. Hombres que en vez de alimentar al pueblo, se alimentan a ellos mismos. En vez de edificar al pueblo, se están edificando a ellos mismos. En vez de ahuyentar al pueblo, se están enriqueciendo ellos mismos. Hermano, el ministerio, la iglesia no es para enriquecerse. Y si hay personas que se enriquecen, tenga cuidado. Tenga cuidado, puede ser que sean falsos maestros. Puede ser que son de los que está hablando Judas en este lugar o en esta carta. Volvemos al versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevados
de acá, llevadas de acá para allá por el viento. ¿Qué significa que son nubes sin aguas? Un escritor lo puso de esta manera: las nubes que prometen lluvia, pero no la producen. Desilusionan al agricultor cuyos cultivos desesperadamente necesitan agua. Los apóstatas aparentan ser hombres que pueden dar ayuda espiritual y se jactan de sus capacidades, pero son incapaces de producir nubes sin agua. Tienen apariencia que traen ayuda, pero no, y luego desaparece, se van con el viento. Luego dice, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Árboles otoñales, se esperaba que en el otoño los árboles den su fruto, pero llegaba el otoño y el árbol que no daba fruto estaba muerto. Ellos son árboles otoñales que no dan fruto. No producen fruto, no hacen nada, no dan fruto, no producen fruto, no hay evidencia que Dios está obrando en ellos, y por medio de ellos son árboles otoñales. No dan fruto, 2 veces muertos, desarraigados, no tienen raíz. Versículo 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. ¿Ha estado en el mar usted y ha visto las olas revolviéndose? Vienen a la orilla de la playa y producen una espuma. ¿Y qué pasa con esa espuma? Lueguito se va. Lueguito desvanece. Estos son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Otro escritor dice que hacen mucho ruido, pero producen solo basura. Y lo compara como a un huracán. ¿Qué pasa después que hay un huracán, una tormenta tropical? ¿Qué hay a la orilla del mar? ¿Qué hay en las playas? Basura. Todas esas olas se están moviendo, están haciendo mucho ruido, están haciendo mucho movimiento, y cuando se termina todo, lo que queda a la orilla del mar es pura basura. Y es lo que dice él: estos hacen mucho ruido, pero lo que producen es pura basura. Pura basura. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes. Estrellas errantes. ¿Qué está diciendo Judas ahí de esos falsos maestros? Hay estrellas de que uno sale en la noche y ahí están siempre. Les han dado nombre, ¿verdad? Big Dipper, Little Dipper, alright, diferentes nombres. Entonces uno puede salir y ahí está esta estrella, y hasta aquella, y hasta esto y lo otro y lo otro. Estrellas errantes, dicen, son como un meteorita, que no están en el mismo lugar siempre, sino que aparecen con mucho fuego, pasan en la oscuridad y se desvanecen. Estrellas errantes, que de repente aparecen, pero luego desvanecen en la oscuridad y ya no se ven. ¿Cuántos falsos maestros son así? Llegan, traen luz, traen fuego, pero luego se van, porque no son estables, son estrellas errantes. ¿Y cuál es el resultado, el fin de ellos? Para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ese es el fin de estos falsos maestros. Versículo 14 y 15, Judas cita a una profecía de Enoc que no se encuentra en la Biblia, está en otro libro, pero el Espíritu Santo inspiró a Judas que los cite en esta carta. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio. Y note lo que viene el Señor a hacer: para hacer juicio. Y note cómo se repite la palabra impía. Contra todos, nadie queda fuera. Y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él.
¿Qué está diciendo aquí? Dios viene a hacer juicio. ¿Cuál es el destino de estos maestros? Dios viene a hacer juicio. Todos los impíos que obran impíamente, todas sus obras impías, todas sus obras malas, que han hablado en contra de Él, el Señor no va a mandar a un ángel, el Señor viene Él mismo a lidiar con esta situación. Ese es el destino de los falsos maestros. Versículo 16, estos son murmuradores, querellosos, que solo pasan quejándose, que andan según sus propios deseos, sus pasiones, sus apetitos, su bienestar, cuya boca habla cosas infladas, hablan con arrogancia, dice la Biblia de las Américas, impresionan a la gente con su vocabulario y oratoria, pero lo que dicen es solo palabrería, adulando a las personas para sacar provecho. Estos son los falsos maestros. Y de estos es lo que dice: contiendan ardientemente por la fe, porque estos hombres existen. Estos hombres están en las iglesias. Estos hombres están en medio de ellos. Del 17 al 23 nos dice: ok, ahora ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos combatir? Después que nos da una larga descripción de la clase de hombre, de falso maestro que estos son, ¿cómo debemos combatir? Número 1, recuerden lo que los apóstoles enseñaron. Es lo que dice, versículo 17: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos lo que los apóstoles enseñaron. Para recordar algo, debemos de saberlo. No podemos recordar lo que no sabemos. Debemos conocer, entender, aprender lo que Dios ha dicho por medio de sus apóstoles, para que cuando escuchemos la falsedad que estos falsos maestros traen, podemos recordar lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Recuerden las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijeron? Versículo 18: los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. No tienen el Espíritu. Pero ¿cómo podemos combatir, hermanos? Debemos recordar lo que los apóstoles enseñaron. Lo que la Biblia dice: nuevos maestros aparecerán, nuevas doctrinas aparecerán, nuevos pastores aparecerán, nuevos líderes aparecerán, pero lo que los apóstoles dijeron no cambia. Lo establecido por Dios en su palabra no cambia. Y debemos recordar lo que ellos dijeron por medio de la palabra del Señor. Dijo un escritor: cada vez que alguien te ofrezca una nueva revelación, pruébala con lo que los apóstoles escribieron y lo que Jesucristo enseñó. Pronto descubrirás que esa revelación es una mentira cuando se compara a lo que la palabra del Señor dice. Mucho cuidado con los que traen nueva revelación. Mucho cuidado con los que traen algo fresco del Señor. El estándar es la Biblia. El estándar es lo que los apóstoles dijeron, lo que Jesús enseñó. Y si alguien trae algo nuevo que va en contra de ellos, es una mentira. ¿Cómo podemos combatir? Recordar lo que ellos dijeron. ¿Cómo podemos combatir? Versículo 20: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. ¿Cuál fe? La fe que una vez fue dada a todos los santos de los apóstoles. Edificándoos en la santísima fe. ¿Qué nos da a entender eso? Debemos de crecer espiritualmente. Esta fe se encuentra en la palabra del Señor. Y una disciplina de lectura y de estudio de la palabra es crucial para poder sobreedificarnos en la santísima fe que hemos recibido de los apóstoles. Es el fundamento de nuestra vida. Nos hace recordar el Espíritu lo que ya sabemos.
Debemos arraigarnos y cimentarnos en la palabra del Señor. Pero vosotros, amados, otra vez en el 20, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo combatimos? Recordamos lo que dicen los apóstoles. Nos cimentamos en la palabra del Señor y oramos. Oramos. Mucho conocimiento sin el poder de Dios no hace mucho. Mucha lectura y estudio sin oración no es tan eficaz. Mucha oración sin lectura y en estudio no es eficaz. Necesitamos el conocimiento, la lectura, el estudio de la palabra del Señor, pero necesitamos el poder de la oración para que nos dé la habilidad de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, orando en el Espíritu Santo. Y lo que esto quiere decir es orar de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Los falsos maestros no tienen el Espíritu y por lo tanto ellos no pueden hacer esto, pero todo cristiano sí tiene el Espíritu Santo. Y todo cristiano tiene la responsabilidad de orar guiado por el Espíritu Santo. Pedir discernimiento, pedir sabiduría, pedir dirección, que el Señor nos ilumine su palabra y que nos haga entender a aquellos que son falsos maestros. Es así como combatimos. Versículo 21, conservaos en el amor de Dios. No nos conservamos en la salvación porque es Cristo quien nos protege. Es lo que vimos en el versículo 1, que nos dice ahí que somos guardados en Jesucristo. Él es el que nos guarda, nos protege, pero nos mantenemos, nos conservamos en el amor de Dios cuando le obedecemos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo saben que me aman? Me obedecen. Cuando nos enfocamos en la fe, cuando nos enfocamos en la obediencia y nos dedicamos a la diligencia en obedecer al Señor, es como nosotros conservamos en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios y podemos combatir. Nos llenamos de la palabra, nos llenamos de oración, recordamos lo que los apóstoles dijeron, nos mantenemos unidos al Señor. Y luego dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Estando a la expectativa de que Cristo viene. Que nuestra ciudadanía está en los cielos, no está en esta tierra. Y todo lo que ha dicho de estos hombres, Dios va a traer castigo sobre ellos. Y tenemos la expectativa que Cristo viene. Que Cristo viene. Y que venga pronto. Luego, después de hacer eso, llenarnos de la palabra, orar al Señor, esperar la venida, conservarnos en el Señor, recordar lo que los apóstoles dijeron. ¿Qué hacemos con eso? ¿Nos quedamos sentados? No. Versículo 22, a algunos que dudan, convencedlos. ¿Quién tiene la responsabilidad de combatir por la fe? Todos, usted y yo. ¿Quién tiene la responsabilidad de convencer a los que dudan? Todos, usted y yo. Hay hermanos en las iglesias que están comenzando. Y se le puede cruzar un falso maestro, alguien que traiga falsa enseñanza, alguien que los quiere descarrilar del camino del Señor. Es el trabajo suyo y la responsabilidad mía convencerlos, porque nosotros hemos empapado nuestras vidas con la palabra, hemos empapado nuestras vidas con la oración, hemos recordado lo que los apóstoles dijeron y por lo tanto tenemos las herramientas necesarias para convencer a aquellos que dudan. Recordando siempre que es el Señor que convence, pero nos usa a nosotros para hacerlo. El Señor cambia los corazones, pero usa a los santos, a la iglesia para hacerlo. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Unos que han ido detrás de los falsos maestros o que están perdidos, sálvenlos. Recordando, Dios es el que salva, pero usa a la iglesia para llevar el mensaje de salvación a aquellos que están a punto de ir a la condenación eterna, para que ellos reciban la salvación de sus almas. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Lo que entiendo de este pasaje, leí una ilustración y a mí me ayudó. Es como si alguien se está ahogando.
y uno lo quiere ir a rescatar, pero si no tiene cuidado, uno se muere también, uno se ahoga también. Y yo creo que esa es la idea que está dando aquí, que hay algunos que tienen que acercarse con cuidado. No vaya a ser que ustedes se ahoguen también. No vaya a ser que ustedes vayan detrás de ellos también. A los que dudan, convénzalos. A los que están cerca del fuego, arrebátanlos del fuego. Pero hay otros que tienen que tener mucho cuidado. Y tienen que acercarse con mucho cuidado. Pero después de decirnos qué es lo que debemos hacer, combatir por la fe que hemos recibido. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos maestros y son hombres impíos, corrompidos, que solo piensan en sí mismos, no traen bendición a su pueblo. ¿Cómo lo debemos hacer? Recordando lo que los apóstoles dijeron, empapándonos de la palabra, empapándonos de oración, conservándonos en el amor del Señor, esperando la venida de Cristo, ayudando a aquellos que están descarrilándose, desviándose y yéndose por mal camino, con lo que hemos aprendido en la palabra del Señor. Pero al final de todo eso, el que nos mantiene firme es el Señor. El que nos mantiene sin caer es el Señor. El que nos mantiene estables, arraigados en la fe que hemos recibido es el Señor. Y es lo que dice el versículo 24, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Recuerden lo que dijo en el versículo 1, guardados en Cristo Jesús. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Dios nos mantiene en pie, Dios no nos deja caer. Él ha dicho, el que está en mis manos, ¿quién lo va a arrebatar? Nadie. ¿Quién es nadie? Todos. No hay nadie que nos pueda arrebatar de la mano del Señor. Es la confianza que el cristiano tiene. Y aún así tenemos la responsabilidad de recordar lo que los apóstoles dijeron, empaparnos de la palabra, empaparnos de la oración. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. A este Dios, al único y sabio Dios nuestro Salvador. Note esas palabras. Al único y sabio Dios nuestro Salvador. ¿Qué es lo que hacen los falsos maestros con el único y sabio Dios? Lo niegan. Lo que digo en el versículo 4. Niegan al único y sabio Salvador Jesucristo. Pero ese que ellos niegan al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, sea majestad, sea imperio, sea potencia, ahora, en este día, en este domingo del 2020, ahora reciba la gloria, ahora reciba la majestad, ahora reciba el imperio, ahora reciba la potencia, ahora, pero no solamente hoy, dice que por todos los siglos. Este Dios grande recibe toda la gloria, todo el honor, toda la magnificencia, todo el poder, todo el imperio, toda la autoridad, toda la soberanía es de este Dios. Y este Dios es el que nos mantiene firmes. Este Dios es el que no nos deja caer. Este Dios es el que nos trae la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Este Dios es el que nos advierte de estos falsos maestros que pueden entrar encubiertamente en cualquier iglesia. Y es el trabajo suyo y el trabajo mío estar alertas, estar atentos, empaparnos de la palabra, empaparnos de la oración para detectar la falsedad, orar en el Espíritu Santo para entender lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. ¿Cuál es su tarea? Contender por la fe. No pleitista, no pelear, no debatir por debatir, no, defender el honor de Cristo cuando hablan falsedades acerca de Él. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos maestros. Si no me crees, solo vaya a YouTube un ratito. Muchos falsos maestros. ¿Cómo lo hacemos? Empapémonos de la verdad. No tenemos que saber toda mentira que existe, pero si conocemos la verdad, podemos entender cuál es la mentira. Pero al fin y al cabo, el que nos preserva, el que nos guarda, es el Señor Jesucristo. Y ese Dios merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, ahora y por los siglos. Amén. Estamos en una lucha, estamos en una guerra, estamos en una batalla. Y necesitamos armarnos en esta lucha y en esta batalla.
Las armas, dice Pablo, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No peleamos, no hacemos guerra como el mundo hace guerra. Las de nosotros son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, pero se ejercen en la lectura, en el estudio, en la oración de la palabra del Señor, en la oración en el Espíritu Santo, en la obediencia al Señor, en recordar lo que Dios ya ha dicho en su palabra. No recibir nueva revelación, porque Dios no ha dado nada nuevo. Todo lo que ha dejado, lo ha dejado en su palabra. Confiados en Él, porque Él nos sostiene y Él nos mantiene firmes.